Por favor, nunca olviden que el ser humano está por encima de cualquier ley. Martes 16 de enero de esta segunda semana del tiempo ordinario. Estamos todavía encendiendo motores en este nuevo año y qué bueno, amigos del canal Televid, que nos acompañen cada día de este año en esta lectura orante de la palabra. Hoy vamos a orar con el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, versículos 23 al 28. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. En tus manos, Señor, pongo a mi familia, para que reine en ella la concordia, para que la comunicación sea siempre amable y respetuosa. Ayúdanos con tu gracia a aliviar todo el rencor, división, insulto, indiferencia. Padre Santo, que seamos como la Sagrada Familia, siempre unidos, siempre llenos de tu gloria. Amén. Es interesante para enriquecer este texto de hoy que nos remitamos hacia ese pasaje que Jesús cita en esta discusión que tiene precisamente cuando le reclaman los fariseos de por qué sus discípulos hacen en sábado lo que no está permitido. ¿A qué me refiero? Me refiero al primer libro de Samuel, en el capítulo 21, sobre todo desde los versículos 2 al 7, donde nos muestra esto que Jesús está mencionando hoy. ¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Que entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y es precisamente eso que les acabo de mencionar, que está en estos pasajes del capítulo 21 del primer libro de Samuel. Sabemos que Samuel atravesó una situación muy complicada precisamente por la discusión que tuvo con Saúl, el primer rey de Israel. No lo quería, incluso buscaba acabar con su vida. Entonces, para salvar su vida, tuvo que fugarse. Y en todas, una gran cantidad, pues una serie de eventos o de sucesos que ocurrieron allí, pues se presenta esta situación. Estaban faltos, es decir, estaban pasando como una necesidad o hambre, fruto de la persecución, y solo habían unos panes que estaban consagrados, estaban presentados en el altar, que solo podían comer los sacerdotes. ¿Y qué hizo David? Él dijo, como él entendió muy bien, que el ser humano está por encima incluso de la ley, que no permite, a ver, ¿cómo lo explico? La ley tiene la característica de que cuando es muy rígida, apaga el espíritu. Entonces, lo que no permite la ley es que brote el espíritu, o incluso yo termino poniendo por encima la ley antes que el ser humano. Eso es lo que está haciendo David y es casi como el mismo ejemplo que sigue Jesús en el Evangelio de hoy. Jesús no es que diga vamos a transgredir la ley porque sí, ¿cierto? Es que esto no se puede hacer, hagámoslo porque yo soy un rebelde sin causa, no. Lo que Jesús está diciendo es, por favor, nunca olviden que el ser humano está por encima de cualquier ley. Y eso es lo que hace que Él tenga una palabra de vida, que Él llegue con su mensaje de salvación a todos aquellos que la ley decía que no se podía llegar ese mensaje de salvación o que no se podía amar. En medio de las tormentas de tu vida, siempre aférrate a la cruz de Cristo. No importa, Señor, la tempestad. Si viajamos contigo, no naufragamos. Danos fortaleza
cuando llegue el sufrimiento. Entonces, en la misma clave que hemos venido leyendo los evangelios de esta semana y más, pues si estamos en la segunda semana del tiempo ordinario, empezando un nuevo año, qué importante es que lo hagamos también en esa clave de cómo hacer propósitos para este nuevo año que el Señor nos ha regalado. La expresión con la que termina el evangelio, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, así el Hijo del Hombre es Señor también del sábado, es una oportunidad también para revisar nuestras acciones, sobre todo ese criterio de cómo estamos nosotros obrando, qué es lo que estamos poniendo por delante a la hora de obrar, a la hora de tomar una decisión. En este caso, siempre debe ser la opción por la persona. Esto tiene una aplicación práctica, yo digo muy concreta, no es tan sencilla, pero ayuda mucho. Yo lo aplico mucho cuando veo que una persona, por ejemplo, hace algo que no está bien hecho, ¿sí? O que está en contra de algo que se ha establecido o alguna norma. Antes de juzgar, antes de señalar, antes de regañar, pregunto a la persona qué pasó, ¿sí? Llegaste tarde. Antes del juicio es que ¿por qué llegaste tarde? Es tener la posibilidad de decirle a la persona, ven, te pasó algo, estás bien, ¿sí? Que pasa mucho de pronto en los estudios, en el trabajo, que la persona durmiéndose todo el tiempo. Ve, ahí está el perezoso, el que no hace nada, el que se duerme. Ya le preguntaste si está bien anímicamente, cómo está su familia, porque muchas veces cuando uno tiene la oportunidad de preguntarle, ven, ¿qué te pasa? Que te veo como súper cansado. No, es que tengo un familiar enfermo y me tocó cuidarlo toda la noche. Aparecen muchas veces una serie de respuestas que a uno lo dejan frío. ¿Por qué? Porque primero pensé en la persona, no solamente en la norma que hay establecida. Claro, uno sabe que hay de todo, ¿no? Hay personas pues, que están cansadas porque realmente se acostaron muy tarde, perdiendo el tiempo. Eso es verdad. Pero al menos darse la oportunidad, es lo que nos dice hoy el Señor, de preguntarle al otro cómo se siente, cómo está, por qué está así, por qué hizo lo que hizo, dijo lo que dijo, ayuda mucho y eso es poner al ser humano por encima de la norma. Que el Señor en este nuevo año nos conceda esa gracia de poner primero al ser humano siendo consciente de sus luchas, pero también siendo consciente de la mirada humana que nos invita a tener Jesús todos los días. Así que en este día, Señor, danos la gracia de entender tu palabra, de acoger tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles a esa palabra y a poner, sobre todo, al ser humano y ese criterio que nos invitas a tener desde el amor por encima de toda realidad. Hoy, Señor, te pido que bendigas a todos aquellos que inician este año con el sueño de conseguir trabajo, de lograr alguna meta, que te pongo en tus manos y bendice a todas aquellas personas que atraviesan realidades difíciles, que están faltos de lo básico para vivir o que están pasando hambre, que puedan encontrar un trabajo, manos generosas, la manera de suplir esas necesidades básicas. Bendícelos y bendice a todos los que nos acompañan, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana y recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.